se ha inscrito muchas materias y es mucho para él, dice, porque de las 7 materias que está llevando, las 7 tienen JTP, en realidad está llevando 14 materias, ¿no? Y ha abandonado una materia y va a abandonar esta más. Yo no sé por qué se inscriben sin pensar eso, ¿no? O sea, uno piensa que se está inscribiendo a 5 materias, debería ver si realmente, si va a poder. De pronto las 5 materias tienen JTP, entonces deberían analizar eso, ¿no? Ya no son, en realidad no son 5, son 10 materias. ¿Y cuál es la mejor nota del primer parcial? ¿Perdón? No te escuché, Marco. ¿Y cuál es la mejor nota, Inge? Le dije, ¿de Ah, cuánto? 100. Hay un alumno que se ha sacado 100. A ver, ahorita voy a abrir mi Excel. Hay otro que se ha sacado 90 y... Un momentito, ahorita les digo. Sí, esta primera parte es lo más fácil que hay. Y a ver, hay un 100, hay un 95, un 82, hay un 80, 75, 73, hay varios 73, varios 70, 71 también. Bueno, viéndolo así, si quieren saber, de los 85 que han dado examen, de los 85, 31 habrían aprobado, digamos. O sea, en el primer examen han sacado notas arriba de 51, ¿no? Así que 31 van a hacer la visita al obra. Así hemos quedado, ¿no? Ni siquiera por ese incentivo han tratado de esmerarse, pero ahora, ahora lo que no sé si lo dije, pero hay un solucionario de examen y yo sé quiénes han usado ese examen, porque yo cuando he pedido algo referido a las bermas, me han dibujado tal cual está en el solucionario. Yo en ningún caso, en ningún momento he pedido que me dibujen las bermas, porque está en ese solucionario. Así lo han hecho, o sea, de memoria, ¿no? Porque piensan que esa es la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. Y en algunos casos he preguntado otra cosa de las bermas, pero me han respondido lo que está en el solucionario. Así que, no sé, pues se confían en el solucionario de Naira Flores Quispe, creo que es, o Naira Quispe Flores. Revisando su solucionario de Naira, eh, ella hubiera, así revisando todas las respuestas, ella hubiera tenido 30 puntos. 70 puntos están mal sus respuestas ahí. Así que muchos agarran al pie de la letra, piensan que eso es la solución a sus problemas del examen. Así que más bien ese solucionario les está trayendo problemas. Así que para la siguiente, eviten usar solucionarios que no sean, no sé, pues revisados por el docente, por lo menos, porque algunos se lanzan a hacer cosas que inclusive están de más. Por ejemplo, yo sé de un solucionario, yo pido que me calculen en pulgadas
pero el solucionario está calculado en centímetros. Yo no sé para qué hacen eso, solo es una pérdida de tiempo. Por otra parte, hay una planilla, no sé, no sé si será para HP o Texas, no sé, donde hacen el cálculo de volúmenes con 6 decimales y generan una columna con columna de valores redondeados, dice. Y siguen utilizando esa aplicación o ese programa. Y yo no sé, yo no he pedido eso, pero se pierden el tiempo, ¿no? En lugar de hacer 10 columnas, hacen 20 columnas. Así que, a ver, es lo mismo, cada vez veo lo mismo y va pasando lo mismo con estas cosas, ¿no? Como lo del examen. Bueno, muchachos, vamos a comenzar a ver si logramos hacerlo hasta antes, porque tienen examen. Terminar antes, perdón. Un momentito, ya, sí, dime. Mm, sí, por eso están haciendo la lista, ¿no? Hoy me lo van a entregar de aquellos que quieren revisar su examen. Ahí vamos a ver, ahí, ya. Sí, sí. Se los voy a pasar, se los voy a publicar como la otra vez sobre los resultados de la práctica. Ok. Bueno, espero que se me escuche y se esté viendo la imagen. ¿Me confirman? Sí se ve, ingeniero. Ya. Quiero advertirles a partir de esta clase vamos a hablar sobre un tema que solamente se hace referencia a lo que es la capa de rodadura por donde van a circular los vehículos, ¿ya? Va a existir una infinidad de nombres acá que ustedes deben precisar por el conocimiento que van a adquirir. A pesar de que aquí vamos a hacer mucho más énfasis de lo que ya lo habíamos dicho antes, en el examen me ha llamado mucho la atención que ustedes están siendo formados para ser ingenieros civiles y como tal ustedes deberían referirse a muchos detalles de lo que están aprendiendo con bastante precisión, porque así se les está enseñando. Yo no entiendo cómo es posible que me digan que las bermas van a ser construidas con cemento. Bermas podrían ser construidas con cemento y con asfalto. Las bermas pueden ser a ver, escúchenme, yo he pedido qué revestimiento puede tener una berma. ¿Qué es revestimiento? El revestimiento es la parte superior, la parte que va a cubrir, que va a estar a exposición del usuario. Muchos me han escrito pavimento flexible y pavimento rígido. Yo no sé de dónde han sacado todo eso. Y algunos, como les reitero, me han escrito que van a construir bermas con cemento y bermas con asfalto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aprender algunas otras técnicas constructivas
que por favor vayan precisando, vayan conociendo y teniendo bien claro estos conceptos, porque lo mismo va a entrar al examen, y en el examen son, como les he dicho así, preguntas que van directamente, no necesitan escribirme textos, la mitad de la hoja, a veces con 3 palabras ya es suficiente la respuesta para lo que estoy preguntando. Pero esas 3 palabras tienen que ser bien concretas, de tal forma que realmente evalúe el conocimiento adquirido. Pero si me van a estar escribiendo cosas que no tienen sentido, o sea, de nada sirve que me escriban media hoja, les digo. ¿Ya? Entonces, presten atención en lo que vamos a aprender ahora y nos vamos a referir a todo lo que es las capas de rodadura y todas las técnicas constructivas que se pueden utilizar para este efecto. Bueno, ya saben ustedes por los tipos de pavimento que tenemos. Tenemos 2 tipos de pavimento. 2 tipos de pavimento. Cuando me refiero a pavimento, ya saben que también me estoy refiriendo a qué. ¿Alguien me está escribiendo? ¿Hola? No, nadie, ingeniero. Ok. Cuando me refiero a pavimento, es a toda esta estructura que está conformada por varias capas de materiales seleccionados de alta calidad. No son los materiales, no es cualquier material que yo utilizo para construir. Debo preparar en algunos casos este material, ya sea seleccionando el material o ya sea triturando. La calidad de los materiales va de abajo hacia arriba. Cuando vamos subiendo de capas, y los materiales que están, los últimos, en este caso de concreto, los materiales, los áridos o agregados que se utilizan en el concreto asfáltico, son de mejor calidad que los materiales que han sido utilizados en la capa subbase. Entonces vamos a hablar en esta clase vamos a hablar sobre exclusivamente las capas de rodadura. En un pavimento flexible podemos tener capas de rodadura de concreto asfáltico, o podemos tener capas de rodadura de tratamiento superficial, ¿ya? Son esas 2 capas que podemos utilizar en un flexible. Capas de concreto asfáltico o capas de tratamiento superficial, ¿ya? En cambio, en un pavimento clasificado por su estructura, también lo podemos identificar como pavimento rígido. En este caso, la capa de rodadura para un pavimento rígido es el hormigón o el concreto hidráulico, o en algunos casos le llaman, que me olvidé el nombre. Sí, dije, concreto hidráulico o hormigón, ¿ya? Este tipo de pavimento rígido está constituido por 2 capas, una está apoyada sobre la otra, y la capa de apoyo nada más es una capa subbase que hace que regulariza la superficie de la subrasante. Muchas veces cuando se hace un corte tenemos una capa así como la que están viendo, irregular. Pero cuando se está construyendo con terraplén, normalmente llegamos a una superficie lisa, ¿ya? En una sección en terraplén. Entonces, esta capa tiene por objeto nada más de regularizar esa subrasante, ¿no? Dejarla homogénea en la superficie para que el hormigón se pueda vaciar y pueda tener en todo el tramo el mismo espesor. Porque imagínense si no hubiera esta capa y todo esto fuera irregular, y yo voy a poner una capa de hormigón aquí encima, en algunos lugares voy a tener un espesor pequeño, en otros voy a tener un espesor mayor, ¿no es cierto? Entonces, esta capa de subbase nada más es de regularización de la capa de subrasante. Y de hecho, este espesor no se diseña, no es parte del diseño. Solo se adopta, ya sea 15 centímetros o 20 centímetros, dependiendo si esa capa es granular o de pronto esa capa podría ser estabilizada. Ustedes ya saben cómo se estabilizan los materiales, así que es de esa manera.
Bueno, entonces, habiendo hecho la introducción de lo que es un pavimento flexible y un rígido, y las capas que podemos construir, las capas de rodadura, las que van a estar expuestas al usuario, ya conocemos cuáles pueden ser. En caso de pavimento flexible, puede ser concreto asfáltico de tratamiento superficial, y en caso de hormigón, perdón, de pavimento rígido, es una capa de hormigón, la capa de rodadura. La selección de la capa de rodadura es uno de los aspectos más delicados en el diseño de pavimentos. De hecho, era una de las preguntas que había hecho en el examen, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para elegir una capa de rodadura? ¿Alguien sabe? Contesten rapidito, por favor. Así con estos espacios siempre me voy a atrasar, ¿no? Nunca voy a poder concluir la clase. Tampoco quiero hablar y volver a hablar y ustedes no participen, ¿no? Beneficio y costo, ingeniero. Así es, ¿no? La relación de beneficio-costo. Eso nos ayuda de alguna manera a elegir si podemos construir una capa de rodadura. Primero nos va a permitir elegir el tipo de pavimento, ¿no? Además del tipo de pavimento, si de pronto la orientación va hacia pavimento flexible, esta relación de beneficio-costo nos va a permitir decidir si vamos a hacer en concreto asfáltico o vamos a hacer en tratamiento superficial. Bueno, como había dicho, la selección de la capa de rodadura es tan difícil, uno de los aspectos delicados, ya sea tanto para construcciones nuevas o para rehabilitación. Aquí hay a la izquierda hay una imagen de un pavimento concluido, y aquí, como verán, este es un pavimento ya existente y se está colocando un refuerzo. Cuando hablo de rehabilitación me refiero a esto, ¿no? A que se está mejorando la superficie colocando una capa de refuerzo. Y cuando es construcción nueva es partiendo de cero, ¿no? Hasta llegar acá. Pavimentos según sus capas de rodadura pueden ser, ya hemos hablado, de flexibles y de rígidos, donde se utiliza cemento asfáltico, y en el rígido, el material apropiado para aglutinar el árido es el cemento Portland. Lo mismo que en la parte superior, ¿no? En el pavimento flexible se utiliza cemento asfáltico, y el mismo se mezcla con un árido para que nos dé una mezcla, la cual vamos a poder en la capa de rodadura. Pavimento flexible, reiterando nuevamente las primeras imágenes, lo podemos construir con una capa de rodadura en concreto asfáltico o un tratamiento superficial. Para el primer trabajo de concreto asfáltico, nosotros necesitamos preparar el material. Este material debe ser preparado en planta. Algunos detallitos como estos entran en el examen, ¿no? Aquí no está escrito, algunos se confían, tengo la presentación, pero yo no estoy aquí en la presentación, no dice cómo se prepara este material, esta mezcla asfáltica. No dice cómo se prepara. Y por eso que ahora les estoy explicando. Para construir una capa de rodadura con concreto asfáltico, nosotros necesitamos una planta para preparar la mezcla. Y además necesitamos una terminadora, así se llama, terminadora. Bueno, lo han traducido del inglés directo al castellano. En inglés es finisher. Entonces, esta es la terminadora. Este es el equipo que va a extender el material con un cierto espesor en todo el ancho que se haya definido. Entonces, para esto necesitamos una planta donde los agregados se mezclan en caliente, y una terminadora que hace que el material se extienda en la plataforma, que también tiene unas bandejas térmicas que hacen que el material, cuando entra aquí a la terminadora, no se enfríe, mantengan el calor. En cambio, en un tratamiento superficial se construye, si ustedes ven, aquí hay un riego preliminar del ligante bituminoso, y luego se riega el árido. El trabajo se realiza en este sentido. Me había olvidado, este trabajo está realizado en este sentido, ¿no es cierto? Ahí. En cambio, primero riega el camión distribuidor de asfalto, luego vienen los camiones en retroceso y van haciendo el riego del árido.
Aquí este trabajo se realiza en sitio. No es necesario tener una planta de preparación de mezcla. La mezcla se realiza en sitio. Bueno, esas cosas ingresan en el examen, ¿no? Y a veces me escriben barbaridades al respecto, pero ya hice la aclaración. No sé si alguien tiene alguna duda, vamos a pasar al otro mientras. Nadie, ¿no? ¿Hay alguien todavía en clases? Ok, gracias. Ahora vamos a hablar sobre el pavimento rígido, ¿no? Habíamos dicho que lo construimos con concreto hidráulico o con hormigón, cualquiera de los dos términos se utiliza. Lo mismo, ¿no? Necesitamos una planta para producir el hormigón, una planta industrial, donde se mezclan los áridos, el agua y el cemento, ¿ya? Y también necesitamos una terminadora que nos permite extender el material de acuerdo a un espesor y en todo el ancho que se necesita. La diferencia entre el concreto hidráulico y el concreto asfáltico es de que el concreto asfáltico los materiales se mezclan en caliente. En cambio, el concreto hidráulico no es necesario calentar el árido, menos el cemento. Lo que se hace es a temperatura ambiente. En la planta se hace una mezcla del árido y los otros componentes a temperatura ambiente. Igual el extendido tampoco se hace a temperaturas altas, nada de eso. Se hace a temperatura ambiente. Hablemos sobre las capas de rodadura de un pavimento flexible y de un rígido. Habíamos dicho que tenemos concreto asfáltico, tenemos el tratamiento superficial. Pero también tenemos dos técnicas que también son parte del pavimento flexible. Nosotros en alguna oportunidad hemos hecho un trabajo con micropavimento en el tramo Tiquina-Copacabana, como capa de rodadura, pero en realidad estas dos técnicas, como la lechada asfáltica, micropavimento y lechada asfáltica, sirven para rejuvenecer las dos anteriores, para mejorar las dos anteriores. Si yo tengo, digamos, esta es la vida útil del pavimento y esta es la calificación que le doy al pavimento, normalmente sale con una buena calificación y en el tiempo se va deteriorando. Pero aquí se pueden hacer intervenciones para un poco generar una especie de dientecito, así, para estas mejoras que se realizan acá en este tiempo pueden ser hechas con micropavimento o lechada asfáltica, sobre ya sea una capa de concreto asfáltico o tratamiento superficial. Esto de alguna manera va a mejorar la serviciabilidad, así se llama, del pavimento, de tal forma que pueda, digamos, envejecer con cierta dignidad el pavimento. ¿Me entienden eso? Con cierta dignidad quiere decir que no va a tener un deterioro muy acelerado si nosotros hacemos trabajos con estas técnicas para mejorar estas dos capas anteriores. Lo otro es el pavimento rígido, que tiene una capa de concreto hidráulico. Ahora ya he puesto algunos datos complementarios. Por ejemplo, en nuestro medio hemos llegado a construir capas de rodadura de concreto asfáltico entre 6 a 10 centímetros, ¿ya? Esos son los espesores. Claro, obviamente que en otros países no es que es una receta, está en función del suelo de fundación, eso lo vamos a aprender en el diseño, y también está en función de las aplicaciones de carga que va a tener ese pavimento. Entonces, para nuestras aplicaciones de carga y para el tipo de suelo de fundación, ha sido suficiente estos valores. Pero si nosotros tuviéramos tráficos muy elevados, de pronto podríamos tener hasta 15 o 20. Yo he visto en algunos países hasta 30 centímetros de espesor. Ojo, pero no vendría a ser la capa de rodadura. Ya les he dicho que la capa de rodadura es esta aquí. Esta sería la capa intermedia y esta sería la capa base. Todo esto de mezcla asfáltica, ¿no? Obviamente que entre una y las otras capas hay diferencia en cuanto al tipo de agregado, al contenido de cemento asfáltico, la estabilidad y otros datos.
Pero de momento nosotros hemos construido hasta 10. ¿Por qué he puesto 3 centímetros acá? Por el tamaño del árido se puede compactar capas de concreto asfáltico de 3 centímetros. Pero en realidad no se ha construido las capas de rodadura de concreto asfáltico, con 3 centímetros. Se ha construido capas de rodadura con 3 centímetros, pero, me estoy enredando. Se ha construido capas con 3 centímetros de espesor, pero no capas de rodadura. Se han construido bermas con 3 centímetros de espesor. ¿Ya? No se ha construido capas de rodadura con 3 centímetros. Lo que sí se ha construido han sido bermas de 3 centímetros. Ahora sí está claro, ¿no? Después de mi enredo. Sí, ingeniero. Ahora, tratamiento superficial, como se construye en sitio, cualquiera de las técnicas, por el tipo de árido, vamos a llegar a 2.5 centímetros, no más que eso. Miren, estoy haciendo tanto énfasis aquí, 2.5 centímetros o 1 pulgada, pero en el diseño no sé qué es lo que hacen, creo que toman el solucionario de Naira Flores Quispe y le meten sin calcular, sin nada, les pido calculen tratamiento superficial y me ponen 10 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. No se calcula el espesor de la capa de tratamiento superficial. No hay un cálculo. ¿Por qué no hay un cálculo? Porque si yo construyo un pavimento con tratamiento superficial, el tratamiento superficial no tiene aporte estructural. No tiene ningún aporte estructural. Entonces, la capa, porque es apenas una costra, ¿no? Imagínense, pongan ahí una reglita, ustedes imagínense, para ver cuánto representa ese 2.5, ¿no? 2.5 centímetros. Es prácticamente 1 pulgada, ¿no? Ahora, estas otras técnicas que les había dicho que sirven para mejorar las dos anteriores, en micropavimento se puede construir capas de 6 milímetros, no es un error, 6 milímetros, el que está ahí. Tienen otro objetivo, eso lo vamos a ver con detalle más adelante, la lechada asfáltica, o en inglés, como lo ven ahí, slurry seals, tiene 3 milímetros de espesor. Les voy a decir cuál es el objetivo para construir para utilizar estas técnicas y por qué tenemos estos espesores. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Más adelante. En cuanto a pavimento rígido, aquí he puesto desde 15 centímetros. Si estamos haciendo vías, podemos hacerla de 15 centímetros. De hecho, muchas vías urbanas se han construido con 15 centímetros de espesor. Tomando en cuenta de que por ahí no van a pasar camiones, ¿no? De camiones como un remolque, por ejemplo. Pasará un camión del gas, camión de gaseosas, no sé. Es suficiente 15 centímetros en el área urbana. Pero en carreteras nosotros hemos construido pavimentos que van del 20 centímetros a 24 centímetros. El pavimento que tiene una capa de rodadura de gran espesor, el pavimento que tiene una capa de rodadura de gran espesor, en este caso de 24 centímetros, es la capa de rodadura que está construida en la exautopista. ¿Listo? Bueno, entonces, hecha esa aclaración, no sé si tienen alguna duda, pero en pavimento flexible, les he dicho, hemos construido esta y esta como capa de rodadura. Y en pavimento rígido, esta otra. Y como les he dicho, estoy reiterando, en el examen me escriben barbaridades, les digo. Micropavimento y lechada solo sirven para mejorar, hacer un mantenimiento preventivo a estas dos tipos de capas de rodadura, de concreto asfáltico y tratamiento superficial. ¿Ya? Ahora vamos a ver en las siguientes clases y en esta, vamos a ver uno a uno. En esta vamos a ver cómo se hace esto y cómo se hace esta otra capa. Mañana vamos a ver todo esto, ¿ya? Entonces, trataremos de correr para que ustedes puedan alcanzar a su examen. Vamos a abordar lo que es el concreto asfáltico. Ya les he mencionado, esta volqueta ha traído
ha traído material, aquí está el material de mezcla asfáltica, lo ha traído desde la planta hasta acá, y esto lo está vaciando en la tolva de la terminadora. El material va a atravesar por acá y va a llegar aquí. Entonces, lo que se va a hacer es dejar una superficie ya construida con el espesor requerido y el ancho requerido. Entonces, hablemos del exclusivamente del concreto asfáltico, ¿ya? El concreto asfáltico en caliente, convencional o modificado con polímero, es una mezcla de áridos gruesos, finos, de alta calidad con cemento asfáltico, densamente graduada, dice. ¿Está bien? Eso es una mezcla asfáltica o un concreto asfáltico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debemos calentar los áridos? Porque a temperaturas altas tenemos un fluido viscoso, que eso es lo que queremos para que se mezcle el árido con el ligante, pero cuando nosotros tenemos temperaturas bajas vamos a tener un sólido elástico para que pueda resistir las cargas, ¿no? Por eso es que se dice que este es un pavimento flexible. Los áridos y el cemento asfáltico son calentados de manera individual entre esas temperaturas, entre 130 a 160 grados centígrados. Son mezclados, estoy reiterando, son mezclados en planta, aplicados, es decir, extendidos en plataforma con una máquina que se llama terminadora, y finalmente se utiliza una compactadora para garantizar la densidad que se requiere en la especificación técnica. Habíamos dicho que el árido y el cemento son calentados de manera individual, no es junto. Una vez que están calientes los dos, recién ingresan a un dispositivo donde se produce la mezcla. Pero previamente los dos están calentados de manera individual. ¿Cómo se determina la temperatura de calentado del cemento asfáltico? ¿Alguien me puede decir? Con un termómetro en sí. ¿Otros? ¿Cómo se determina la temperatura de mezclado para el mezclado del cemento asfáltico? Estabas muy frío, si te... Otro. ¿Con el ensayo de viscosidad, ingeniero? Exacto, con el ensayo de viscosidad. Debemos hacer el ensayo de viscosidad para determinar tanto la temperatura de mezclado como la temperatura de compactado. Eso habíamos dicho, ¿no?, en la anterior clase. Entonces, ¿y qué ensayo tomamos en cuenta para determinar la temperatura del árido? ¿Alguien sabe? Si no saben, dígame, no sabemos. Pero dígame rapidito. O suficiente que alguien me diga, yo no sé. Yo no sé, Inge. Bien. Perfecto. La temperatura del árido se determina a partir de la temperatura de mezclado del asfalto. Supongamos que yo he determinado con el ensayo de viscosidad que el cemento asfáltico para mezclar debe llegar a una temperatura de 150 grados. ¿Cómo determino la temperatura del árido? Nada más que voy a tener que añadir 10 grados centígrados a la temperatura definida para el cemento asfáltico. Es decir, si era 150, yo debo calentar mis áridos a ¿cuánto? 160. Es pregunta del examen, por si acaso. No está escrito acá, pero todo el mundo se confía en que todo ya está en las presentaciones. No es así. Los que están viniendo a clases están aprendiendo. Está claro esto, entonces, ¿no es cierto? Para preparar la mezcla asfáltica en caliente o el concreto asfáltico, se deben calentar tanto el cemento asfáltico como el árido de manera individual y mezclados en planta y además extendidos en plataforma utilizando una terminadora. Y finalizando el proceso, compactando la misma mezcla para llegar a las densidades que están especificadas
valga la redundancia, en la especificación técnica general. ¿Ya? ¿Cómo? Las mezclas que preparamos acá no son las únicas que acabo de mencionarles. Hay varios tipos de mezcla y les voy a mencionar qué tipos de mezcla tenemos. Las mezclas pueden ser clasificadas por la temperatura de puesta en obra. O sea, yo la puedo clasificar esta mezcla por la temperatura. Va a haber un tipo y de otro tipo, ¿ya? Puedo clasificarla por el porcentaje de vacíos o huecos en la mezcla. Puedo clasificar por el tamaño del árido. Puedo clasificarla, esta mezcla asfáltica, por la estructura del árido. Y finalmente puedo clasificarla por la granometría. Vamos a ver una a una a continuación. Presten atención en todos los detalles que vamos a mencionar. Todo esto va a entrar en el examen, por si acaso. Así que mejor si van aprendiendo y lo recuerdan en el momento del examen. Bueno, hablemos de la mezcla clasificadas por la temperatura de puesta en obra. Podemos tener dos tipos de mezclas en frío o mezclas en caliente, ¿ya? ¿Cómo preparamos las primeras, las mezclas en frío? Si habíamos dicho en principio que los dos, el árido y tanto el cemento asfáltico deben ser calentados, ¿por qué calentamos el ligante bituminoso? Es para bajar la viscosidad y hacerlo trabajable. Pero se ha creado una nueva técnica que nos sirve para preparar este tipo de mezclas en frío. Entonces, previamente también podemos hacer una modificación del cemento asfáltico y convertirlo en emulsión. La emulsión, les he dicho que es un cemento asfáltico que tiene una condición líquida y que no necesito calentar para mezclarlo con el árido. Entonces, en una mezcla asfáltica en frío se utiliza la emulsión asfáltica, ¿ya? Podemos construir capas de todo tipo, mezclando áridos gruesos, finos, y se aplica más para la conservación en pavimentos existentes. ¿Por qué se aplica más esto acá? Porque para preparar una mezcla asfáltica en caliente necesito una planta industrial muy grande, que normalmente produce alrededor de, estamos hablando de 50 toneladas hora. Esa es una planta continua. Una discontinua produce hasta 200 a 300 toneladas por hora. Entonces, si yo solo voy a hacer una reparación de algunos baches, imagínense, voy a hacer alguna reparación así puntual, es mucha plata armar una planta de ese tipo. Entonces hay plantas pequeñas que nos permiten preparar unas mezclas, tomando en cuenta de que no voy a tener la necesidad de calentar el árido, menos el ligante bituminoso, en este caso en la condición de emulsión. Entonces es mucho más fácil hacer una mezcla en una planta pequeña que nos va a permitir, digamos, preparar el material que nos va a demandar en los trabajos de conservación sobre el pavimento. ¿Ya? En cambio, por otra parte, eso ya lo he explicado, son mezclas fabricadas en planta, donde se mezcla el cemento asfáltico en caliente, porque aquí sí debemos bajar la viscosidad, y los mezclamos con áridos gruesos, finos y el filler. ¿Está claro esta parte? La primera clasificación por temperatura. Existen en frío y en caliente. Bueno, en realidad es el término genérico que se utiliza, pero lo que hacemos es a temperatura ambiente, ¿no? No quiere decir que sí lo tenemos que congelar o dejarlo muy frío para trabajar. ¿Está claro? Sí, jefe. Ya, pasemos. Ah, me había olvidado. Entre medio de estas ha salido una nueva técnica. Se llama entre medio de estas, entre lo que es mezclas en frío y mezclas en caliente, entre medio de estas ha salido una nueva mezcla que se llama mezclas tibias, que últimamente están muy de moda, por llamarlo así, porque estas mezclas las llaman también mezclas sustentables. A ver, les voy a explicar por qué creen que lleva ese nombre. Aquí en este gráfico les voy a mostrar algo. Fíjense, aquí está la mezcla en caliente. Llega a temperaturas entre 140, más de 160, hasta 170.
Y tenemos por este otro rango las mezclas en frío, fíjense, las mezclas en frío, las mezclas que no son en frío, pero estas son mezclas utilizando asfalto diluido, que tienen un poquito más de temperatura, o sea, para que yo le ponga el solvente al asfalto diluido, previamente lo debo calentar, pero no lo voy a calentar a temperaturas de 60, lo calentaré, perdón, de 160, lo calentaré a temperaturas de 40, 50 grados para mezclarlo con el solvente. Y ahí voy a preparar una mezcla, ¿cómo se dice? Con asfalto diluido, ¿no es cierto? Esto sería con emulsión asfáltica, la mezcla en frío. Esta es con asfalto diluido. Y esta es con cemento asfáltico puro, ¿no? El cual necesito calentar para bajar la viscosidad y mezclarlo con el árido. Ha surgido este tipo de mezclas tibias que está en la transición entre mezcla caliente y estas otras mezclas que están a la izquierda. Estas van a estar de moda de aquí a un tiempo, utilizar las mezclas tibias. ¿Por qué se recomienda? ¿Por qué creen que se recomienda utilizar ahora este tipo de mezclas tibias? Si a alguien se le ocurre algo. Esa es una de los motivos. O sea, Reducir costos. ¿qué tipo de costos? Si tú me puedes decir. Eso del calentamiento del asfalto y de los agregados. O sea, para calentar a las temperaturas de mezclado en caliente, necesito más tiempo, más combustible, y ese es un costo adicional, ¿no es cierto? Pero si yo llego a temperaturas entre 100 a 140, entonces obviamente tal vez el calentado llegue en menos tiempo y obviamente voy a gastar menos combustible. ¿Qué otro aspecto podría ser más favorable a esta mezcla tibia? Hay algo importante también que está de moda. ¿A nadie se le ocurre? Participen, digan cualquier cosa. Es el momento de decir barbaridades, a decir barbaridades en su examen. A mí me gusta escuchar todo. Alguien siempre va a acertar. Y no lo voy a criticar. Y bienvenida a su participación, porque es lo que se imagina cada uno, ¿no? Estamos ¿Y el viniendo medio ambiente, ingeniero? ¿Perdón? ¿El medio ambiente? El medio ambiente es perfecto. Se dice que cuando nosotros estamos calentando a estas temperaturas, estamos contaminando más el medio ambiente, pero si utilizamos estas temperaturas, vamos a contaminar menos el medio ambiente. Por eso es que inclusive estas soluciones de uso de asfalto diluido, cuando yo hago, digamos, cuando preparo este asfalto diluido, mezclo cemento asfáltico con gasolina, ¿y qué espero? Que la gasolina se evapore, también este es contaminante, es igual que esta otra aquí. Por eso que la tendencia siempre es utilizar emulsión, porque es una mezcla muy amigable que nos ayuda, digamos, a evitar la contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. De aquí a un tiempo, cuando ustedes estén trabajando, acuérdense de mí, para decir alguna vez ya habíamos hablado de mezclas tibias. Ojo, que para llegar a esta temperatura, ¿por qué se está generando una mezcla tibia y no una mezcla en caliente? ¿Por qué no lo habíamos pensado antes? Porque nosotros llegamos a esta temperatura de acuerdo al ensayo de viscosidad, ¿ya? Debemos llegar a estas temperaturas altas. Pero ¿cómo llegamos a la viscosidad requerida para el mezclado en temperaturas para una mezcla tibia? Para esto necesitamos incorporar unos aditivos, podemos incorporar unas ceras, por ejemplo, que nos permiten acelerar la reducción de viscosidad a bajas temperaturas. Entonces, eso no estaba escrito, no estaba definido, pero si yo le pongo un aditivo que me va a permitir acelerar la reducción de viscosidad, va a hacer que esté lista para hacer la mezcla. Entonces, aquí sí o sí hay que incorporar un aditivo que nos ayuda a reducir a temperaturas menores
la viscosidad como si estuviera en caliente a estas temperaturas. ¿Ya? Bueno, sigamos. Nuevamente, sigamos reiterando, voy a seguir reiterando aquí, el pavimento flexible lo hacemos con concreto asfáltico o lo hacemos con tratamiento superficial. ¿Ya? Ahora, perdón, me he olvidado, no es así. Lo hacemos, en nuestro medio estamos haciendo un pavimento flexible con concreto asfáltico de esa manera, y a esta nosotros le llamamos capa de rodadura, porque es una sola capa, y al final esta se va a constituir en capa de rodadura. Pero en otros países les había dicho que se puede construir una capa de concreto asfáltico, a esa le llaman capa base, se le puede poner una capa intermedia, y recién esta es la capa de rodadura. ¿Ya? La última capa. Pero nosotros, como no tenemos mucha demanda de tráfico, estas dos capas, la intermedia y la base, no se las construyen, solo las construimos así directamente, esta última capa que al final se constituye en capa de rodadura, ¿no? Bueno, hablemos ahora de mezclas clasificadas por el porcentaje de vacíos. Tenemos mezclas cerradas y densas. Esas son las mezclas que utilizamos en la capa de rodadura, es decir, que utilizamos en esta. Aquí, a ver, lo voy a borrar para que no nos confundamos. Esta tiene que ser una mezcla densa, sí o sí. Y esta capa de rodadura, la última en este caso, también tiene que ser una mezcla densa. ¿Ya? Semicerradas son menos, tienen menos contenido de filler y son menos impermeables. Estas las podemos utilizar con capas intermedias, por ejemplo. Tenemos mezclas abiertas conformadas por áridos gruesos de pequeños espesores. Vamos a ver eso más adelante. Y finalmente tenemos las mezclas porosas. Si ustedes se fijan las especificaciones técnicas que han impreso y las tienen a la mano en este momento, fíjense que donde dice mezcla asfáltica en caliente, la especificación dice que debería estar entre 3% a 5%, ¿ya? De espesor. De vacíos. Normalmente nosotros para preparar una mezcla escogemos 4%. Diseñamos con 4% para hacer una mezcla densa, para hacer una mezcla semicerrada y todo ello. Perdón, no semicerrada, perdón. Lo borraré esto. Utilizamos 4% para cerradas o densas, eso quise decir. Aquí dice 6%, que es el valor máximo, digamos, que nosotros podemos aceptar para una mezcla densa. Pero en cuanto cerremos mejor la mezcla, va a ser mucho más densa y va a ser mejor. De hecho, hay una recomendación del ingeniero Pablo del Águila, que es un ingeniero peruano, que está haciendo muchos ensayos en mezclas en altura, porque los países que tenemos carreteras en altura son Perú y Bolivia, y él está recomendando de que las mezclas no sean entre 3 y 5, mejor si son menores a 3. Bueno, es una recomendación que él hace, ¿no? Pero dentro de lo que son las especificaciones está entre 3 y 5. Mezclas semicerradas, de 6 a 10, las abiertas con porcentajes mayores a 12, y las porosas o drenantes con alto porcentaje, con porcentajes de vacíos mayores a 20%. Aquí vemos una mezcla porosa, fíjense, parece un cernidor, echamos agua en la parte superior y escurre agua por la parte inferior, como podrán ver ustedes ahí aquí, en esta parte. Estamos echando agua en la mezcla y está escurriendo como un cernidor ahí. Entonces, pero esta mezcla porosa no va a trabajar directamente apoyada sobre la capa base. Una mezcla porosa tiene que estar apoyada sobre una mezcla densa. O sea, si bien tengo una mezcla drenante en la parte superior, con un porcentaje de mayor a 20% de vacíos, esta debe ser el agua que se infiltra a través de la mezcla porosa, tiene que ser retenida por una mezcla densa. Aquí la A es porosa, la B es mezcla densa. Y aquí ustedes pueden ver las dos mezclas. Esta parte es una mezcla densa y esta es una mezcla porosa. Entonces el agua se ha infiltrado acá y ha escurrido y así retenida por esta mezcla densa. Y aquí podemos ver una imagen mejor.
En la foto de la izquierda es la misma carretera, la diferencia es que en la imagen de la izquierda, en el sentido de retorno, digamos, tenemos una mezcla densa, cerrada, pero al lado derecho, los carriles de la derecha, no es un montaje, esto es una foto real, se tiene una mezcla porosa. Fíjense la diferencia entre una mezcla porosa y una mezcla densa. Bueno, hablemos ahora sobre el tamaño del árido. Pueden ser clasificadas en mezclas finas o en mezclas gruesas. Las finas también se los conoce como morteros o microaglomerados. Un microaglomerado es el micropavimento o la lechada asfáltica. Entonces, la lechada asfáltica son utilizados para rejuvenecimiento, dice, del pavimento ya existente. No se pone como capa de herradura, solo es para mejoramiento. Aunque, les reitero, nosotros hace un tiempo atrás se ha hecho un camino de Tiquina a Copacabana con micropavimento, vaciado con dos capas de micropavimento. Habíamos dicho que el micropavimento tiene 6 milímetros y esta carretera de Tiquina a Copacabana tenía una costra de 1 centímetro y 2 milímetros, o sea, 12 milímetros en total, porque se había puesto 2 capas de micropavimento. Y las mezclas gruesas son las que normalmente utilizamos, proporcionan una macro textura. Se recomienda que el espesor de la capa sea 3 veces el tamaño máximo nominal del árido empleado. Hablemos ahora sobre la mezcla por la estructura del árido. Tenemos mezclas con esqueleto mineral y sin esqueleto mineral. Las primeras tienen una resistencia debido al rozamiento interno del árido, y estas son más conocidas, estas son las apropiadas para el concreto asfáltico. Son económicas debido a que el contenido de cemento asfáltico es reducido. En cambio, sin ese esqueleto mineral no tenemos ese rozamiento interno y esta mezcla sin esqueleto mineral la conocemos como mástico, como lo que se conoce en el hormigón. Le llaman mortero, ¿no es cierto? En este caso se llama mástico, no tiene ese árido grueso que le va a dar el rozamiento, más bien es mezcla con un árido fino que le va a dar cohesión al todo, ¿no? A la mezcla cuando tengamos árido grueso. Al tener una superficie específica grande, entonces, en este caso, el mástico va a tener un alto contenido de cemento asfáltico, a diferencia de la mezcla con esqueleto mineral. Finalmente, vamos a hablar sobre las mezclas clasificadas por la granulometría. Existen mezclas continuas y discontinuas. Nosotros actualmente estamos construyendo esa única capa que nosotros colocamos como capa de herraduras o en el pavimento flexible. Normalmente estamos trabajando con mezclas con granulometría continua, y a eso se le llama mezclas convencionales. Pero existen nuevos tipos de mezclas utilizando granulometrías discontinuas, que es la famosa mezcla, por ejemplo, SMA, Stone Mass Matrix Asphalt. Me ha tocado hacer algunos diseños de pavimentos recomendando este tipo de mezcla. Ya, pero a la fecha no lo hemos podido construir porque la gente tiene el temor al cambio, tiene temor a hacer modificaciones. ¿Por qué? Por desconocimiento. Afortunadamente hemos hecho un proyecto de grado con un alumno, tal vez lo conozcan ustedes, Weimar Torres. Con él hicimos una mezcla asfáltica SMA. Hemos preparado el árido, pero esta mezcla, debido a que no tiene una faja, en la faja no tiene un árido por ser discontinua, entonces es necesario utilizar una fibra de celulosa. Bueno, al principio Weimar estaba muy desalentado porque decía, he buscado fibras, pero esas fibras de celulosa no existen acá en Bolivia. Bueno, le dije que se contactara, que buscara por internet, se contactó con una empresa alemana, y esta empresa alemana y con una empresa brasileña, estas dos empresas le han proporcionado de forma gratuita esa fibra de celulosa para hacer sus ensayos
para su proyecto de grado. Entonces, terminado el proyecto, estoy haciendo un paréntesis, un alumno, un ingeniero que estaba como gerente en el proyecto Montero y Apacaní, me decía que el diseño tenía una mezcla SMA y él desconocía que era una mezcla SMA. Entonces yo le dije, yo sé que es una mezcla SMA, de hecho yo lo diseñé ese pavimento y me gustaría que lo construyan. El gerente me dijo, no conozco a nadie que sepa esto, nadie tiene experiencia en Bolivia sobre este tema. Bueno, yo le dije que yo tenía un alumno que había terminado su proyecto de grado y él conocía cómo se hacía este tipo de mezcla. Entonces me dijo, mándamelo, yo lo voy a contratar a él para que nos oriente. Así que lo mandé a Weimar se quedó trabajando ahí y le fue bien, digamos, desde el punto de vista de que él intercambió lo que él había aprendido en su proyecto de grado con los demás ingenieros. Los otros ingenieros que tenían mucha experiencia no sabían en qué consistía una mezcla SMA. En el tiempo han decidido contratar a un ingeniero que tenga mayor experiencia en este tipo de mezclas. Lo han contratado a un ingeniero, Pablo Bolsa, que es un ingeniero argentino que les estaba colaborando. Pero en definitiva, los chinos, los que están construyendo esta obra, han decidido no hacer este tipo de mezcla porque tenían el temor que les salga mal, porque ellos tampoco habían tenido mucha experiencia en este tipo de mezcla. ¿Cuál es la importancia de este tipo de mezcla SMA? Como ustedes ven en la imagen de la izquierda, son áridos, o sea, es una mezcla discontinua, ¿no? Tienen áridos gruesos y tiene áridos finos, pero no hay el árido intermedio, que se tiene una mezcla con granometría continua. Cuando yo aplico una carga en una mezcla SMA, la estabilidad, o sea, la rigidez que podría tener la mezcla va a ser dada por el árido, o sea, van a chocar árido con árido y el árido no se deforma. Entonces, esa es la característica de una mezcla SMA, que le da una cierta estabilidad que va a ser bien difícil de deformar. Obviamente que estas mezclas SMA no son construidas directamente sobre la capa, si digamos esta es la capa base, yo no puedo poner una mezcla SMA ahí. Y de hecho la mezcla SMA solo puede ser construida entre espesores de 3 a 5 centímetros nada más. Y normalmente todos están optando por construir 4 centímetros, una mezcla SMA. Entonces yo no puedo poner sobre una capa base. Lo que normalmente se hace es colocar una mezcla convencional, aquí abajo, como capa base asfáltica, y encima recién la mezcla SMA. ¿Está clara esta explicación? Entren al examen por si acaso. Espero que no me escriban barbaridades los que no han venido a clases. Ingeniero, Dale, te escucho. ¿qué tipo de capa hizo antes de la capa SMA? Una capa base le llamamos de mezcla asfáltica. Una capa base. Y esta capa base puede ser una mezcla con granulometría continua, ¿no? Y a eso le llamamos mezcla convencional. Y sobre esa recién la mezcla SMA. Porque ya les he dicho que la mezcla SMA máximo, digo, lo recomendado es 4 centímetros. Y con 4 centímetros, una carretera, una capa, digamos, con 4 centímetros no va a aguantar, ¿no? Ojo, que esta mezcla SMA se construye para tráfico pesado y alto tráfico. Cuando digo al tráfico pesado, quiere decir que hay un porcentaje muy elevado de camiones, o caso contrario, alto tráfico significa que tiene una cantidad enorme en cuanto a tráfico que pasa sobre la vía por día. Por ejemplo, la ex autopista tiene alto tráfico, tiene como 40.000 a 50.000 vehículos por día, ¿ya? Entonces esa sería una carretera de alto tráfico. Ahora, pero alto tráfico
porque ahí deben circular el 80% de vehículos livianos, digamos, y 20% de vehículos pesados. En cambio, en La Paz Oruro debe tener un tráfico de 8.000 vehículos por día, siendo que ahí más bien existen un porcentaje elevado de camiones, por lo tanto podría ser esa carretera de tráfico pesado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿no hay más preguntas? Hola. Bueno, ¿cómo preparo estas mezclas? ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón. Sí, perdón, ingeniero. SMA, ¿a qué temperatura se trabaja? ¿Igual temperatura alta o...? Esta es una mezcla en caliente. Ah, ya. Gracias. Claro. ¿Y esa caliente sería igual que la mezcla asfáltica entre 140 y 160 grados centígrados? Sí, sí. Habría que hacer el ensayo de viscosidad para determinar la temperatura del mezclado del cemento y a eso definir la temperatura del mezclado del árido, ¿no? Bueno, hemos hablado de una infinidad de mezclas, ¿no? Por tipo, a ver si alguien recuerda, por tipo de temperatura, por porcentaje de vacíos. ¿Qué más había? Por el tamaño del árido, Exacto. ¿Qué más? por la estructura del árido, Y por la granulometría. granulometría. ¿Cómo hacemos esta mezcla? Si son así tan diferentes, ¿cómo la preparamos esta mezcla? ¿Cómo creen? Bueno, no es que se me ha infiltrado una lámina que no corresponde. ¿Cuáles son las características o propiedades generales, por ejemplo, de este alimento básico, digamos? Hola. Los materiales, la preparación. Exacto, los materiales, la preparación. ¿Cuáles son los materiales que utilizamos? La harina, el sal, Harina, sal, azúcar, agua, azúcar. Levadura. Eso es lo básico, ¿no? Ah, levadura, también. Y eso es lo básico, ¿no? Lo mismo en las mezclas asfálticas. ¿Cuáles son los materiales? Los principales materiales. Acabamos de hablar sobre... áridos, ¿Ya? Cemento asfáltico. Eso, ¿no? Los áridos y el cemento asfáltico. En este caso, los materiales son los que hemos mencionado del pan. Pero ¿cómo hacemos para llegar a obtener este pan? ¿Será que vamos a hacer la misma combinación para obtener esto? ¿Qué No. creen? ¿O esto aquí? No sé si conocen el último, pero Pan de laja. sí, el famoso pan de laja, el que nos caracteriza a los paseños. Como a los cochabambinos el pan de Arani, a nosotros la marraqueta y el pan de laja, creo que es nuestro pan bandera, por llamarlo así. Bueno, entonces, en este producto vamos a utilizar los mismos materiales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haría que cambie entre hacer una marraqueta, una sarnita, un pan de laja y una cauquita? ¿Qué creen que cambia si estamos utilizando los mismos materiales? ¿Por qué tenemos diferencia entre el producto final? el porcentaje de cada material de uso. Exacto, o sea, es la proporción de los materiales y la forma de prepararlos como tal, ¿no es cierto? ¿Entienden? Sí, ingeniero.
Lo mismo pasa con las mezclas, con las mezclas asfálticas. ¿Cuáles serían las propiedades generales de una mezcla asfáltica? Habíamos dicho que una mezcla asfáltica interviene en ¿qué? En este cuadrito, bueno, aquí desde el punto de vista de volumen está aquí representado. Tenemos los agregados, tenemos el asfalto y tenemos, siempre vamos a tener un poco de aire, bueno, una mezcla. De hecho, habíamos clasificado una mezcla por la cantidad, por el porcentaje de vacíos, ¿no? Si digamos esta fuera una mezcla convencional que está en la especificación técnica, este porcentaje debería ser ¿cuánto? Lo estoy poniendo ahí. Repitan, si se acuerdan en su examen, por favor. ¿Cuánto debería tener una mezcla convencional? ¿Cuánto por ciento de vacíos? O una mezcla densa. 4%. 4%. Y por otra parte, una mezcla porosa, ¿cuánto debería tener? Un 20%. Mayor a 20%, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya hace la diferencia a tener un tipo de mezcla densa o a tener una mezcla porosa. Es solamente haciendo una modificación del porcentaje de vacíos o huecos en la mezcla. Que eso también hace la diferencia en estos alimentos, ¿no? Pero en general, ¿cuáles son las propiedades que nosotros buscamos en una mezcla? En una mezcla. ¿Qué queremos que tenga una mezcla? Una mezcla asfáltica. Así como, a ver un momentito, así como en estos alimentos. ¿Qué es lo que buscamos en estos alimentos? La calidad. No, en principio, digamos, ¿qué es lo que uno busca cuando tienes el producto del pan? ¿Qué buscas? El sabor. Y el sabor, digamos. A ver, ustedes que son exigentes para comer pan, a ver, ¿qué es lo que les interesa que el pan tenga para que ustedes lo puedan comer? La textura. Textura, sabor, a ver, sigan, aporten millones de cosas. La consistencia, dije. Consistencia. Bueno, el pan de laje es muy suavecito, el marraqueta es crocante. A ver, ¿qué cosas más? Que esté bien cocido. Bien cocido, que no esté crudo, que no esté blanco, digamos. ¿Qué más? A ver, digan, especialistas en panes. Bueno, esas son las propiedades que ustedes buscan en este alimento. Pero en las mezclas asfálticas también tenemos unas ciertas propiedades que nosotros queremos que tenga esa. Por ejemplo, una propiedad es que para que yo lo pueda comer y que es una desventaja, digamos, es que el pan sea duro, ¿no? O ustedes lo comen duro, o lo muerden duro. No, ¿eh? Entonces son algunas propiedades que también nosotros queremos evitar. Lo mismo pasa con una mezcla asfáltica, ¿no? Las propiedades generales de una mezcla asfáltica es la principal, en este caso, es la estabilidad. La estabilidad va a ser una propiedad que nos va a permitir soportar las cargas. O sea, esta mezcla, siendo muy estable, me va a permitir soportar las cargas aplicadas por los vehículos. ¿Me entienden? Otra de las propiedades que nosotros buscamos en una mezcla asfáltica es la resistencia a las deformaciones plásticas. Por eso se dice que este es un pavimento flexible, ¿no? Porque sí va a haber algunas deformaciones recuperables y a lo largo del tiempo va a haber algunas deformaciones permanentes que no se van a poder recuperar y nos van a generar problemas como las fallas de ahuellamiento. Al paso de las cargas, especialmente a altas temperaturas o bajas velocidades, entonces lo que queremos es no generar ese ahuellamiento, que sean resistentes a las deformaciones plásticas. Resistente a la fatiga, o sea, al paso de las cargas, especialmente a bajas temperaturas, elevadas velocidades, me van a generar fallas por fatiga. Y la falla por fatiga va a ser el agrietamiento. Entonces yo no quiero evitar, así como en el ejemplo del pan, yo quiero evitar, digamos, que mi pan esté duro, digamos, o que me salga duro después del proceso de fabricación o preparación.
Lo mismo me pasa en este caso, ¿no? Yo quiero evitar que una mezcla se agriete y que sea más bien resistente a la fatiga. Que sea flexible en pequeños espesores, resistente al deslizamiento, eso es lo que busco en mi mezcla asfáltica. No es que quiero una mesa de billar, una mesa como si fuera porcelanato, no quiero así, yo quiero que tenga una resistencia al deslizamiento. Y además quiero que que sea impermeable, que no se fisure y que permita que el agua atraviese por esas fisuras y me dañe la capa base. No quiero eso. Quiero que más bien sea impermeable. Y por último, quiero que sea resistente a los agentes tóxicos. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del pan. Si ustedes quisieran hacer pan, ¿qué cosa van a hacer? Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? ¿Qué creen que qué harían ustedes si ustedes les dicen, vayan a hacer pan? Lo primero que van a hacer, ¿qué es? ¿De la receta? Ya, la receta. ¿Y qué tiene la receta? ¿De qué consta la receta? A ver si alguien ha leído alguna receta por ahí. Las cantidades de los ingredientes. De manera general, digamos, en principio. Tiene los ingredientes, ¿no es cierto? Que ya los habíamos mencionado. Tiene, ¿qué más? Una receta, de manera general. Modo de preparación. El modo de preparación. Además de los ingredientes, tiene el modo de preparación y hay una recomendación ahí abajito. Dice, usted debería tener ¿qué? Para hacer el pan. Que nosotros lo conocemos como equipo, digamos, o maquinaria. ¿Qué sería en la receta para hacer el pan? Un horno. Horno, ¿está bien? Una mesa, nomás. Ya. Una mesa, horno, fuslero, no sé, una balanza para pesar los ingredientes, algo así, ¿no? ¿No es cierto? Eso sería lo que es equivalente a los equipos. Bueno, ¿ustedes creen que para hacer una marraqueta exista la única receta? ¿O habrá varias recetas para marraqueta? Varias. ¿Perdón? Quizás hay varias, pero con pequeñas variaciones. Quizás haya varias recetas con pequeñas variaciones que me van a hacer de alguna manera diferente, digamos, el producto final. Lo mismo pasa en la dosificación de una mezcla. Existen varios métodos de dosificación para preparar una mezcla asfáltica. O sea, esto para ustedes vendría a ser lo equivalente a la receta. Entonces tengo el ensayo Marshall, que nos permite hacer es un método de dosificación, el método de Hubbard-Field para mezclas finas, de Given, ya les dije, este ingeniero nos va a perseguir hasta el final de la clase, ha creado equipos de suelos, en este caso de mezclas asfálticas, de diseño y de todo. El método Duries de francés, el método de Nottingham, el método triaxial de Smith, y tenemos el método que se ha propuesto en el Sharp, lo que ustedes han visto de selección de cemento asfáltico con base a las temperaturas del aire. En este método del Sharp también se ha propuesto un método de diseño de mezclas asfálticas. Pero de todos estos métodos de diseño, el más común, el más usado en nuestro medio y en muchos otros países es el método Marshall, ¿ya? Pero estamos dando un paso a este método propuesto por el SuperPave, ¿ya? Entonces, de aquí un tiempo, quizás ustedes cuando ya estén trabajando, ya estén en obra, ya tengan 10 años, 5 años de experiencia, tal vez ya estén escuchando o ya estén preparando mezclas con este tipo, con esta recomendación que se ha hecho en el Sharp y que está en los capítulos del SuperPave, ¿ya? Entonces nosotros, como todavía seguimos haciendo por el método Marshall, ojo que en el SuperPave también otra dificultad ha sido todos los equipos que se están proponiendo acá, que son bastante caros y que no son los mismos que utiliza el Marshall, ¿ya? Es así también una de las dificultades por las cuales no se ha dado el gran paso, digamos,
al método de diseño de mezclas según lo propuesto por SuperPaid. Bueno, ¿en qué consiste el método Marshall de dosificación? Consiste en determinar el porcentaje de áridos y el contenido de el porcentaje de cemento asfáltico que debo utilizar para tener un tipo de mezcla, cualquiera de las que hayamos mencionado, ¿no? Anteriormente. Mezclas densas, mezclas cerradas, mezclas porosas. Entonces, dependiendo qué es lo que quiero hacer, este método me va a permitir determinar ese porcentaje de áridos y el porcentaje de cemento asfáltico. Aquí falta algo más, ¿no? ¿Qué porcentaje se determina? O en realidad no lo determinamos, imponemos ese porcentaje. Falta un porcentaje más aquí. Si alguien me puede decir. Del aire. Del aire, exacto. Ese porcentaje. Pero ese no es que lo determinamos, simplemente lo imponemos por recomendación de la especificación. ¿Ya? Entonces vamos a tener una mezcla muy densa, como la que están viendo aquí, o algo abierta, como la que estamos viendo ahí. Dependiendo de lo que quiero yo obtener. ¿Ya? El método de dosificación consiste aquí una breve descripción de lo que está escrito en la especificación técnica. Lo que se hace es, se fabrican probetas. Normalmente cada probeta tiene un contenido de cemento asfáltico. Por ejemplo, voy a hacer una serie de cuatro probetas que van a tener el mismo tipo de árido, pero con un contenido de cemento asfáltico definido. Yo le voy a poner 4 inicialmente. Agarro nuevamente los áridos, los mismos áridos con las mismas proporciones, pero en este caso le voy a poner 4.5, 4 probetas. Voy a hacer otras 4 con 5% de cemento asfáltico y así sucesivamente hasta llegar a 7%. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo preparar estas probetas en función del tipo de tráfico. Le voy a dar 75 golpes o 50 golpes por cara cuando esté preparando las probetas. Y cuando ya esté lista la probeta, lo que voy a hacer es medir las características volumétricas de estas probetas. Es decir, voy a medir la densidad aparente, voy a calcular los vacíos del árido, voy a calcular los vacíos de la mezcla. ¿Por qué se dice que hay un vacío del árido? Porque hay algunos áridos que son porosos, y al ser porosos, el cemento asfáltico empapa o llena esos vacíos del árido, ¿ya? Luego voy a hacer que las probetas estén sumergidas en un baño María a 60 grados, y voy a proceder a hacer el ensayo, que el nombre lo dice, el ensayo de determinación de estabilidad, y el ensayo de determinación de la deformación. Y eso lo voy a hacer a una velocidad de 50.8 milímetros por minuto. Y una vez que obtenga los resultados, voy a hacer la representación gráfica de estos resultados, de todos los valores que haya tomado. Voy a hacer de la densidad, voy a tomar de los vacíos de la mezcla, voy a hacer un gráfico de estabilidad, voy a hacer otro de deformación, y otros que son calculados con base a estos datos, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un análisis de las curvas, y con ese análisis, más la especificación que está en la especificación de la ABC, voy a determinar el contenido óptimo de asfalto, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino los 50 o 75 golpes? Lo determino con base al tráfico. Tengo tráfico liviano, tráfico medio, tráfico pesado. Aquí está la cantidad de aplicaciones de carga representadas por ejes equivalentes. Entonces, si yo me encuentro en este rango con ejes equivalentes mayor a 1.000.000, obviamente que voy a escoger lo que es la especificación para tráfico pesado. Y en este caso me dice que mis probetas deben ser preparadas con 75 golpes por cara. La estabilidad debo llegar a 1.800 libras. El flujo debería estar entre 8 y 14. El porcentaje de vacíos, lo que les había dicho, entre 3 y 5. Y el porcentaje de vacíos en la mezcla debería tener entre 65 y 75. Ahora, si mi tráfico va a ser liviano, escogería esto. Fíjense la diferencia, aquí 75, 35, la estabilidad es diferente.
El flujo también anda por ahí, que hay una pequeña diferencia. Para cualquiera de los tráficos, 3.5 es igual para todos. Y es de esta manera que me fijo como parámetros, así como cuando yo estoy haciendo una receta de pan, digo, debo amasar por hasta que esté totalmente homogénea la mezcla. Bueno, sería el porcentaje de compactación. Debo dejarla cierto tiempo para que madure la levadura, entonces debo cumplir. Es lo mismo aquí en este tipo de mezclas asfálticas. Hay unos criterios, para nuestro caso no serían las recomendaciones de preparación, para nuestros casos serían los criterios de diseño de la mezcla. ¿Cómo hacemos esta mezcla? ¿Cómo preparamos? Primero utilizamos un horno donde vamos a calentar lo que son el asfalto por un lado y en otro horno vamos a calentar el árido. Obviamente cumpliendo las recomendaciones ya determinadas por viscosidad para determinar la temperatura de mezclado. Una vez que están a las temperaturas ya indicadas, procedemos con una batidora, esto tenemos en laboratorio, se vierte en este recipiente, parece una batidora de crema chantilly, ¿no? Se vierte acá lo que es el árido y se pone lo que es el cemento asfáltico. Ambos materiales son mezclados con esta mezcladora, aquí hay una mezcladora, y aquí hay un termo que hace de que si estoy mezclando es como cuando yo quiero enfriar el api, digamos, ¿no? Meto una cuchara y comienzo a remover para que un poco se enfríe. Eso pasaría si no tuviera este calefactor que hace de que la mezcla no baje de temperatura, ¿ya? Entonces, una vez que he realizado la mezcla, lo que voy a hacer es vaciar en estos moldes. Esta es la base del molde. Este es el primer anillo. Y este es la guía. No es que hasta se va a llenar hasta acá la mezcla. Lo único que se hace es llenar la mezcla hasta esta altura. Eso es lo que van a hacer en el laboratorio ustedes. Pero esta es la guía, de tal forma que cuando yo aplico la carga, la energía acá, para compactar, entonces esto de alguna manera me va a guiar para que se compacte de manera homogénea, inclusive los bordes que están, el material que está al borde del anillo. Este material, una vez que ya está mezclado, ya está compactado, vamos a sacar las briquetas, así como aquí ven. Eso ya sería un producto final. Este sería un producto final del compactado que he hecho en estos anillos, en estos moldes, ¿ya? Pero antes de compactar, antes de poner la mezcla en los anillos, tanto el compactador como el que ven ahí, como los anillos, deben ser calentados previamente. Porque pasaría lo mismo, ¿no? Si yo voy a vaciar la mezcla ahí y le voy a compactar, de pronto ya podría llegar a la temperatura mínima de compactación, y lo cual no es correcto, ¿no? Debería tener un tiempo un tiempo con la temperatura intermedia entre temperatura de mezclado y temperatura de compactado. Entonces, para que no se enfríe con rapidez y podemos llegar a las densidades que se exigen en esto, aplicando los golpes, entonces tanto el martillo como los anillos deben ser previamente calentados. Una vez que los anillos se los puede compactar con este martillo, que es manual, o se lo puede compactar con este equipo que tiene un dispositivo donde uno puede definir la cantidad de golpes. Ay, perdón, ¿dónde está? Un momentito. Aquí. En esta parte superior yo puedo, hay un botoncito que me permite marcar la cantidad de golpes, digamos 75 golpes por cara. Yo le pongo 75, entonces aquí el equipito tiene un sistema, una cadena que baja y sube y va a golpear 75 veces por cara. Esto es de forma manual. No sé si han visto ustedes el martillo para hacer el ensayo de compactación en suelos. ¿Vieron ese martillo o no? ¿Alguien? ¿Alguien que lo vio? ¿No conocen este martillo? No, ingeniero. ¿No han hecho en suelos?
Bueno, es un martillo parecido al de suelos, este martillo. La única diferencia es el peso con el de suelos y esta parte del plato, ¿no? Que le va a dar, que va a entrar exactamente al anillo. Bueno, una vez que hemos preparado la mezcla, ya está en el anillo, lo llevamos a este gato, lo ponemos aquí en el anillo, fíjense, aquí en el anillo, aquí ponemos el anillo y por debajo comienza a subir esta gata y va a extraer el espécimen, la briqueta, ¿ya? Entonces habíamos dicho que nosotros podemos determinar los porcentajes de vacío, la densidad y todo ello, y esto lo hacemos pesando en la parte superior, sumergiendo la mezcla en agua, lo hacemos una pesada en el aire, se llama, una pesada sumergida. Antes de hacer los ensayos, los debemos calentar en baño María, determinamos su densidad tanto como mezcla ya compactada y mezcla suelta. Aquí se determina esa densidad de la mezcla suelta, o sea, no compactada, ¿no? O sea, es decir, yo agarro una mezcla y lo pongo ahí y determino por sacando los vacíos, ¿no? Bueno, lo que hacemos a continuación es utilizar este equipo, que es el nombre le llaman el que nos permite determinar la estabilidad. Aquí en esta parte, en este anillo, se mide la estabilidad y en este anillo se mide el flujo. Entonces aquí hay una mordaza, que agarra o aprisiona el cilindro de la mezcla. Y habíamos dicho que este equipo va a generar una velocidad de 50.8 milímetros por minuto, era, ¿no? Entonces, en algún momento va a fallar y se va a registrar la estabilidad. Y aquí se mide la deformación que se va a generar en este espécimen. Este es un tipo de equipo de estabilidad Marshall. Aquí lo podrán ver en su letrero. Marshall, ensayo de estabilidad Marshall, dice ahí. Y este es otro equipo, igual, ensayo de estabilidad Marshall, pero este es un poco más sofisticado. No tiene esas mordazas, pero tiene unos apoyos aquí. Además tiene unos sensores. Ya no tiene anillos como tiene aquí, fíjense, aquí son anillos, aquí son celdas, así se llama. Celdas que transfieren datos directamente a este equipo. Entonces, en lugar de estar leyendo, estar pendiente de en qué momento va a fallar, o en qué momento, hasta qué estabilidad va a llegar, es igual que el ensayo de compresión, digamos, ¿no? Vemos hasta qué valor puede llegar de resistencia. Lo mismo pasa aquí. Pero en este caso, con esta celda, solo se registra el valor en esa máquina. Una vez que hemos realizado todos los ensayos, hemos registrado todos los datos, debemos preparar una planilla como la que están viendo ahí. Como podrán ver, les había dicho que se prepara 4, el método dice que debemos preparar 4 briquetas con 4.5 de cemento, porcentaje de asfalto dice. Podemos preparar con 5, o sea, con múltiplos de 0,5, 4 de 6, 4 de 6 y así sucesivamente hasta llegar a 7%. Entonces hemos ensayado en la primera, la altura hemos medido, que es esta. El agregado tiene este porcentaje. Hemos medido el peso de la briqueta al aire, ya les había dicho, con parafina y sin parafina. Peso, volumen, peso de la briqueta sumergida en agua. Determinamos el volumen de la briqueta con parafina, sin parafina. La densidad la determinamos. Fíjense, para las 4 briquetas hemos determinado una densidad. Aquí hemos sacado la densidad promedio y aquí está la densidad teórica. Y podemos determinar el porcentaje de vacíos de la mezcla de los agregados y los vacíos llenos de asfalto. Es la porosidad del árido, ¿no? Y aquí está la estabilidad Marshall. Fíjense, para cada uno hemos hecho un ensayo que difiere, obviamente, y en este porcentaje se aproxima, ¿no? Que es totalmente diferente a otros porcentajes, por ejemplo, ¿ya? Pero entonces con el promedio aquí hago una corrección, si debe hacer corrección por el anillo que se utiliza,
mido el flujo, aquí está la deformación que ha tenido la mezcla, y aquí tengo el promedio. Entonces, con estos promedios de flujo, por ejemplo, con promedios de estabilidad corregida, con promedios de porcentaje de vacíos, ¿dónde está? Porcentaje de densidad de la mezcla, voy a generar mis gráficos para hacer un análisis de los mismos y determinar el contenido de cemento asfáltico. Entonces, con todos esos parámetros, voy a hacer de estabilidad, flujo, densidad, porcentaje de vacíos, vacíos de agregado mineral, que se conoce como VAN, y la relación de betún vacíos. Voy a hacer un gráfico como el que están viendo aquí. Fíjense, los valores de 4.5 me han generado este punto que tiene una estabilidad de 1000. Esta es la estabilidad. Aquí tengo la densidad, he puesto para 4.5, lo que corresponde, obviamente que es el promedio, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo hacen así bonito, así, unos gráficos bonitos, pero aquí me ha salido así, como lo que ven, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es determinar el contenido de cemento asfáltico. ¿Cómo voy a determinar? Fíjense, a mí me interesa la estabilidad, es un valor muy importante, porque eso me va a garantizar que no se deformen ante la aplicación de cargas. Por otra parte, me interesa la densidad. Y finalmente me interesa el porcentaje de vacíos, ¿ya? Esto lo debo cumplir. Está entre 5 y 3. A ver, lo voy a borrar otra vez. Está entre 5 y 3. Entonces agarro 4, ¿no? El punto intermedio. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa una estabilidad máxima. Y para esa estabilidad máxima, mi mezcla debería tener ¿qué porcentaje de cemento asfáltico? Si alguien me ayuda, si alguien puede ver el gráfico. ¿Cuánto debería tener de contenido de cemento asfáltico mi mezcla para que tenga una estabilidad máxima? ¿6,8? 6,8. Está bien. ¿Cuánto debería tener mi mezcla para que tenga una densidad máxima? ¿Ven o no ven? 5.7. Ahí le he puesto 6.5. No sé, está remarcado ahí. ¿Y cuánto debería tener para mi porcentaje de vacíos? Quiero 5.7. 5.7. También se analiza el menor porcentaje de vacíos en el agregado mineral. En este caso, ¿cuánto debería tener para tener mi menor valor de vacíos en el agregado mineral? 7. 7. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el promedio. ¿Cuánto me sale el promedio si ustedes hacen? Yo lo voy a hacer rapidito. El promedio me da 6.5. Estos 4 parámetros, fíjense, ustedes me han dictado que era 6.8, era 6.5, 5.7 y el último era 7. He sacado el promedio, me ha dado 6.5. Entonces yo voy a hacer un análisis al revés para los otros parámetros. Voy a ingresar con 6.5, fíjense, 6.5. ¿Y cuánto sería mi relación de betún vacíos? Sería 86, digamos, ¿ya? Lo mismo voy a hacer con el flujo. Entro con 6.5 y ¿cuánto me da? Menos de 8. Pero ¿qué dice la especificación? Acuérdense de estos valores, de este en principal, del flujo. ¿Me ha dado cuánto? Digamos este 7.5, 7.8. Ya fíjense ese valor. 7.8. Ay, perdón. Entonces, si nos vamos a la especificación, ¿qué dice? El flujo debería tener ¿cuánto? Aquí está. La especificación técnica me dice que debería estar en
Entre 8 y 14. ¿Y me ha dado cuánto? 8. 7,8. 7.8. Ahora, ¿está cumpliendo la especificación? No, no. No. Entonces, lo mismo me pasa con esto, ¿no? 6.5 es mi porcentaje que he definido. Voy a verificar si estoy entre 65 y 78. Mi relación me ha dado entre 75, ¿cuánto decía? 65 y 75, ¿no? ¿Cuánto me da ahí en el gráfico? 87. ¿Está bien o está mal? Mi rango está por acá. ¿Aquí estaría cumpliendo? Tampoco, ¿no? No. Ujú. Entonces, es igual que el pan. O sea, alguna vez alguien ha hecho su primera vez el pan y ¿qué ha pasado? Le ha salido duro, le ha salido muy chiquito, no se ha esponjado. Tenía que hacerlo como pan de laja y le ha salido como hostias. Entonces, lo que normalmente se hace en este tipo de determinación de contenidos de asfalto es la prueba y el error, ¿no? Entonces, vámonos a ver esta partecita que no les he mostrado, me había olvidado de explicarles esta parte. Nosotros tenemos aquí un porcentaje, una distribución de áridos. No sé si logran ver, pero aquí está, en esta parte, lo voy a tratar de ampliar. Ahí. Fíjense, dice 20% de árido grueso de 3/4, 18% de árido grueso de 3/8, 48% de árido natural y 14% de filler. Entonces, con ese porcentaje se ha utilizado todas estas mezclas, obviamente con distintos contenidos de cemento asfáltico. Ahora, por experiencia, los diseñadores de mezclas dicen, me ha salido el flujo muy bajo. Debería ser un poco más alto. ¿Qué hago? Entonces, es igual que la receta de pan. Si a ustedes les ha fallado en algo, les ha salido algo duro, dirán, pues, a ver, le voy a disminuir un poquito de levadura, ¿no? Le voy a aumentar un poco de, no sé, de agua caliente o de manteca, no sé, algo así. Lo mismo pasa en esta mezcla, es prueba y error. Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, por decir nada más, uno que tiene experiencia ya sabe qué es lo que va a hacer. Le voy a poner, digamos, 40% de arena natural y le voy a aumentar ese 8 que está ahí sacando de aquí, le voy a llevar aquí, 28% de árido grueso de 3/4. Entonces, ya por experiencia ya sé qué debo hacer. Entonces, le voy a cambiar nuevamente, voy a hacer nuevamente otra vez los ensayos. Obviamente que no me va a dar otra vez 6.5, de pronto me da 6.3 y con ese 6.3 realmente estaría cumpliendo todo. ¿Está claro esa parte de cómo se realiza el diseño de la mezcla? Es prueba y error hasta cumplir con todas las especificaciones que se encuentran acá. ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿esa variación solo se da en los agregados? Sí, porque el cemento asfáltico va a ser constante, ¿no? Muchachos, me ha atrasado, ya es las 9:03, voy a llamar lista. Yo creo que aquí lo vamos a dejar y mañana vamos a continuar. Tienen examen, dice mañana. Mañana digo, mañana entraremos tempranito o no. ¿Qué creen? ¿Qué quieren o no? ¿O quieren tomar en la noche del domingo? Como la otra vez, no sé. 7. Mañana a las 7. ¿Qué dice el resto? Sí, está bien, tempranito. Sí, es 7 de la mañana, está bien. Sí, está bien. Ya. Mañana a las 7, entonces, porfa. ¿Están todos de acuerdo? Cuidado que me digan, no, yo tenía examen de no sé qué y... ¿Están de acuerdo todos?
Está bien, Inge. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Un cachito, estoy llamando, está generando el archivo. Ya, listo muchachos, entonces los veo mañana a las 7. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok, buenos días, que tengan un buen día y nos vemos mañana. Bye bye. Hasta mañana, Inge. Ok, si alguien tiene alguna duda del examen, ahora puedo todavía, tengo algunos minutitos, no sobre los resultados del examen, sino me tenían que mandar una lista de quienes van a revisar su examen y otras cosas más, ¿no? No se olviden de ello. Mejor ven a ver tu examen, ahí vas a comparar con el solucionario. Porque yo lo quiero hacer el solucionario en clases, para que ustedes vean cómo se debería hacer, y no que lo vean y no saben, ni sepan qué es lo que está, qué es lo que está ahí. Claro, pues claro, claro. No sé, eso es lo que quiero ver. Es que de nadie, no es de mucho interés de algunos este tema, ¿no? Pero sí yo quiero darle énfasis a aquellos que realmente quieren. Pero a ver, voy a fijar un momento para fijar un tiempo. Es que me paso a veces explicándoles cosas con mucho detalle y eso hace que, y además les pregunto a ustedes cosas que me dejan un vacío y esos tiempos hacen que se prolongue la clase y tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Primero tengo que avanzar la materia y después ver cómo puedo fijar otro horario, otro día para ver estos temas. Voy a ver, les voy a avisar. ¿Listo? Ya. Nos vemos entonces mañana a las 7. Bye bye.